La palabra de Dios que nos va a servir de base para la predicación de esta hora. Puestos en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, vamos a leer de los versículos del 14 al 18. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Si lo tiene, me dice amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Incline su rostro que vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, humillados delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestro pecado, Señor. Sabemos y nos confesamos delante de ti, Señor, como pecadores, para que seas tú, Señor, derramando tu misericordia sobre nosotros, que nos puedas perdonar de todas nuestras faltas, Señor. Límpianos con tu bendita y poderosa sangre de toda nuestra maldad. Padre, haznos aceptos delante de tu presencia y permítenos, Señor, gozar del consuelo de tu perdón. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego en esta hora, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por cada uno, Señor, de mis hermanos que tuvieron a bien, Señor, estar presente en este servicio, estar presente en este culto, porque pudiendo estar en otro lugar, Señor, están aquí presentes, buscando tu rostro, buscando tu consuelo. Pedimos y elevamos una oración muy especial. En esta hora, Señor, pedimos por la niña Estela, esa pequeña niña de apenas 1 año, 8 meses, cuya madre está aquí presente, en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, de que seas tú, tocando ese cuerpecito, Señor, con tu mano de sanidad, Señor, seas tú, Señor, el que le asista allá en su lecho de enferma, Señor. Bendícele, Señor, y restáurale su salud. Te lo pedimos de todo corazón, Padre Santo. En el nombre de Jesús también pedimos, Señor, de que toda dolencia y toda necesidad sea, Señor, satisfecha a cada uno de mis hermanos que han venido con la intención, Señor, de ver tu rostro y ver tu gloria, Señor, manifestada milagrosamente en el milagro que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos de que todo espíritu opositor, toda actitud contraria, Señor, y opuesta a esta predicación sea echada afuera de este lugar, y que solamente tu Espíritu Santo, Señor, sea el que gobierne por todo lo alto y lo ancho de este santo lugar. En el nombre de Jesús quedamos reunidos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a tratar de desarrollar, con la ayuda de Dios, por supuesto, vamos a desarrollar un tema bien importante. De alguna manera usted vio y ha escuchado la lectura que está como base de esta predicación, y sabe usted por dónde va la predicación de esta hora. Sin embargo, el tema que nos ocupa ahorita, el título que lleva esta predicación es: no consintamos lo que Dios aborrece. No consintamos lo que Dios aborrece. Hermano, me puede decir usted: pastor, ¿es que hay algunas cosas que el Señor aborrece? Claro que sí. Muchas cosas Dios aborrece. Es más, le son abominación muchas de las cosas que muchos de nosotros, o la humanidad en su totalidad, están haciendo. De nadie de nosotros es ajeno, hermano, el nivel de violencia que estamos viviendo en nuestra nación. Qué terrible, hermano. Yo no sé si usted ve noticias. Qué terrible. No, cuando uno ve esa situación dice: ¿a qué nivel hemos llegado? Y la Biblia lo dice,
que dice que en los postreros tiempos el amor de muchos, dice, se enfriará. El corazón de muchos parece un corazón de hielo, hermano. Ya nadie tiene respeto por la vida de nadie. Todo mundo, ¿qué es lo que ofrece? Matar, matar y matar. En el seno del hogar no hay perdón en medio de las contiendas que hay ahí. Y usted ve esos crímenes pasionales que han pasado en estos tiempos, en esos días pasados. ¡Qué terrible! Y la Biblia lo advierte, porque dice que y eso nos da a nosotros, nos debe de abrir los ojos espirituales. Nos debe de abrir nuestros ojos espirituales y poner mucha atención de las cosas que están pasando. ¿Sabe por qué? Porque se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos esa profecía que ha sido dada por la palabra de Dios. Yo le he dicho a usted de que la profecía en su totalidad se divide en 3 etapas. La profecía histórica, o sea, lo que para aquel tiempo, en aquellos hombres de aquel tiempo era profecía, pero que se cumplió, ya corresponde a lo que es para nosotros profecía histórica. Hay otro grupo de profecía o otro nivel de profecía que es la profecía en desarrollo, que es la que nosotros estamos viendo delante de nuestros propios ojos, hermano. Se están cumpliendo muchas cosas profetizadas en la palabra de Dios, y esa es la profecía en desarrollo, esto que estamos viendo, el enfriamiento del corazón de la gente, el nivel de barbarie y el nivel de violencia que estamos viviendo, es parte de la apostasía, del enfriamiento del corazón, corazones de hielo, hermano. Mire, desde los niños pequeñitos ya van creciendo con un odio, con un rencor, hermano. Mire, uno se asusta de ver niños a veces enfurecidos y que buscan venganza. Niños, hermanos, niñitos. Pero es el nivel de violencia que estamos viviendo, el ambiente, la cosmovisión que nos está envolviendo en este momento. Hasta el niño no se ve exento de ser afectado psicológicamente por esas situaciones. Hay niños, hermanos, que si tuvieran algo en su mano, en un momento de ira, yo le aseguro que cometen una barbaridad. Hay corazones de niños, hermano, que ya están bien, pero bien alterados. Y ese es el nivel de violencia que estamos viviendo, hermano. Yo le digo, yo me muevo en una situación allá por donde se ven niños pequeñitos, hermano, de apenas 10 o 12 añitos, con tamañas armas en sus manos. Nivel de violencia grave. Nadie está exento de eso. Y la Biblia lo advierte. Y eso es la profecía en desarrollo. Ante nuestros ojos dice la Biblia que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y lo estamos viviendo. ¿Quién puede hacer esas cosas que hace la gente hoy si no era con un corazón frío de hielo? ¿Quién lo puede hacer sino alguien que está así en ese nivel? Y existe también, hermano, lo que es la profecía escatológica. La profecía de los hechos del porvenir, aquella profecía que ya está revelada en la Biblia, en la palabra de Dios, pero que aún esos hechos todavía no son una realidad, pero que se van a cumplir. Porque si ya se cumplieron todas esas que ya vimos nosotros de la profecía histórica y de la profecía en desarrollo, por supuesto que se van a cumplir al pie de la letra lo de la profecía escatológica, de los hechos del porvenir. Se va a cumplir, porque la palabra así lo dice. Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros: no consintamos en nuestro corazón lo que Dios aborrece. Y me puede preguntar usted, ¿y es que Dios aborrece algo? Claro que aborrece. Muchas cosas aborrece el Señor. Y aún llegan al nivel de ser abominación delante de sus ojos. ¿Y qué es abominar algo? Abominar, de ahí viene la palabra vómito. Al Señor le causa vómito, le causa náusea ver aquella maldad que se está desarrollando en la tierra. Eso es abominación. Aquello que me mueve a vomitar. Yo aborrezco tanto algo que me promueve vómito. No sé si usted ha experimentado eso de algunas cosas que le aborrecen completamente. Por un olor, por lo que sea, por un sabor. Inmediatamente usted cuando tiene acceso a eso, inmediatamente le provoca. Hasta ese nivel llega. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quiere que lo veamos? Vaya conmigo a Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Mire lo que dice el Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová. Sí, aborrece cosas, ¿verdad que sí? Ahí lo dice. Y dice: y aún 7 abomina su alma.
entonces estamos en lo correcto con la palabra de Dios. Dios abomina muchas cosas. Entonces, ahorita con la lectura que nosotros estamos llevando ahora, el Señor nos está diciendo: no consintamos, no mantengamos, no nos relacionemos con las cosas que el Señor ya ha aborrecido. A veces amamos muchas cosas de las que Dios ya las aborreció, hermano. Amamos actitudes, comportamientos, relaciones que el Señor ya las aborreció y le son abominación, y nosotros seguimos haciéndolas muchas veces. Ahora bien, mire lo que dice la palabra para empezar a exegetar el texto. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Qué es el yugo? El yugo es un instrumento de madera, usted sabe, que se lo ponen ya sea en el cuello o en la cabeza aquellos animales que son para carga, animales de carga, animales para poder arar la tierra. Hay un yugo, es un instrumento de madera para dos individuos. Cuando me refiero a individuo es cualquier cosa que vive, que se mueve, sea animal, sea humano, individuo. El yugo le ponen a dos individuos para que puedan arar la tierra. Son dos bueyes. Y dice la palabra: no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Usted no puede poner en ese mismo yugo, no puede poner un buey y una vaca. No lo puede hacer. ¿Verdad que no se puede hacer? ¿Por qué? Porque no van a jalar parejo. El buey va a jalar con todas sus fuerzas. Para eso es el buey. ¿Sabe que para eso castran a los toros? Para que esa fuerza de la virilidad del toro no le disminuya, porque ciertamente como es teniendo sus testículos, tiene la capacidad para poder aparearse con una vaca. Pero cuando es castrado, el buey se inflama más en sus músculos, y por eso lo castran, para que tenga más fuerza, porque lo van a ocupar como animal de carga, ya sea para el arado o para una carreta, para lo que sea que va a alar, animal de tiro. Para eso lo preparan. Pero usted no puede poner un buey y una vaca, porque no van a jalar parejo. Por eso la palabra de Dios dice: no os unáis. A nosotros nos dice, y Él lo ejemplifica y lo ilustra como ese yugo puesto en el cuello o en la cabeza de dos individuos. No os unáis en yugo desigual. No podemos, porque dice la palabra: porque qué comunión, mire lo que dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Hermano, la justicia que nosotros honramos y la justicia a la cual hemos sido meritorios por la fe es la justicia que Dios nos dio. Dios nos justificó a nosotros. Usted sabe que Él nos ha justificado, y nos ha justificado por fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Y justificar quiere decir que nosotros, siendo pecadores y siendo culpables, Él nos justificó, y estábamos por esa culpabilidad y por ese pecado que nosotros llevábamos, estábamos enemistados para con Dios, porque dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto no hay justo ni aun uno, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, destituido quiere decir enemistado, lejos de la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre? Envió a su Hijo para que Él nos justificara en la cruz y llevara clavados allá todos nuestros pecados y nos limpiara con su sangre redentora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, por esa justificación que Él hizo, ahora nosotros somos justos. Entonces, la justicia de Dios ha sido una realidad sobre nosotros. Pero ¿qué comunión tiene la justicia que Dios nos dio con la injusticia que manifiesta alguien que no tiene a Cristo en su corazón? El hombre natural no está justificado. El hombre natural no ha procedido en humildad y en fe, recibiendo a Cristo en su corazón. Él no está justificado. Yo no puedo unirme ni en amistad con esa persona, porque no somos iguales. Yo he sido justificado y yo voy avanzando, como lo vimos en la mañana, en un crecimiento espiritual diario. Estoy desarrollando una comunión para con Dios, una amistad para con Dios. Esa es mi tarea como cristiano: desarrollarme espiritualmente, crecer espiritualmente, caminar en santidad. Esa es mi función como cristiano. Pero no me puedo unir en yugo desigual con un hombre natural. ¿Por qué? O con una persona natural. ¿Por qué? Porque no vamos a jalar parejo. Yo voy hacia adelante, como dice el proverbio, porque la senda del ¿qué? Del justo. Estamos hablando a través del justo, el que ha sido justificado. Todos hemos sido justificados. La senda de nosotros, como justos, justificados. Dice la Biblia: la senda del justo es como la luz
de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No dice que va para atrás. Pero si nos unimos en yugo desigual con alguien que no está justificado, no vamos a jalar parejo. No vamos a jalar parejo. Él va a jalar para atrás o se va a quedar. Porque las cosas que son espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Y el hombre no las puede discernir con la carne. Porque la carne no puede discernir las cosas que son del espíritu. Nos jalamos parejo. ¿Se da cuenta por qué la palabra dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Y el incrédulo es el hombre que no ha sido justificado. Ese es el incrédulo. Porque qué comunión, dice aquí, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Ya vimos lo de la justicia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué hizo el Señor? Mire, ¿qué hizo Dios desde el principio? Desde que hizo la creación, dice la Biblia, que el Señor dice, separó las tinieblas de la luz. Porque Él dijo en el principio, hágase la luz, y fue la luz. Y dice la palabra, y el Señor separó, separó las tinieblas de la luz. Y vio que era bueno, era eso. Él vio que era bueno separar las tinieblas de la luz. Eso es lo que nos manda hacer la Biblia a nosotros, lo que nos manda hacer la palabra de Dios. Separar las tinieblas de la luz, ya no caminar en tinieblas. Si nosotros hemos sido llamados y santificados en el Señor, Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y de ahí nos sacó, de ese cautiverio del pecado nos trajo para acá. Y entonces, ¿por qué nosotros queremos jalar, a enyuntarnos, a poner el yugo con alguien que no comparte mi fe? No puedo hacer eso. Me atrasa, me sostiene, me estanca, me obstaculiza. No puedo avanzar en mi crecimiento espiritual. Por eso dice la palabra. Entonces, ¿qué comunión las tinieblas con la luz? Nosotros ya no estamos para estar en tinieblas, porque hemos conocido la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. Y hemos conocido a Cristo. Por lo tanto, no volvamos a las tinieblas. La palabra es clara cuando habla. Y dice, no consintamos, hermano, revolvernos otra vez con las tinieblas. Por eso el título, no consintamos lo que Dios aborrece. No amemos lo que Dios ya aborreció, hermano. Qué importante. Inconveniente es que los creyentes se junten con los malos, hermano. Es inconveniente, no conviene, hermano. Pablo lo dice allá en las epístolas, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, de que sí estamos a expensas de poder hacerlo. Pero por eso la palabra nos llama a nosotros la atención y nos dice, no nos unamos otra vez con el yugo. No pongamos yugo con las personas que no nos jalan parejo con nosotros. Ahora bien, nosotros como líderes y guías espirituales de la congregación, celosamente, hermano, tenemos que estar todo el tiempo invitando a la congregación a eso, a no amar las cosas que Dios ya aborreció, a ir quitando de nosotros todas aquellas cosas que nos atrasan en nuestro crecimiento espiritual. Ahora mire lo que dice después. Y qué concordia, está hablando de armonía o de unidad. Cuando la palabra dice aquí concordia, está hablando de armonía, de unidad. ¿O qué? Y dice, ¿y qué acuerdo? ¿Y qué concordia Cristo con Beliel? Cuando habla de Beliel está hablando del diablo, está hablando de Satanás. Porque Beliel es uno de los nombres de Satanás. Entonces, ¿qué comunión tiene? Porque dice aquí, ¿qué concordia? ¿Qué unidad o qué armonía tiene Cristo con el diablo? Ninguna. Y mire cómo lo compara. Después dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, ¿y qué acuerdo hay? Y mire, este primer versículo que nosotros estamos leyendo y que estamos explicando en este momento, ¿sabe qué es en sí? Se lo voy a leer completo para que usted vea y esté de acuerdo conmigo que esto es un mandamiento que al mismo tiempo está dando una reflexión. Un mandamiento que nos llama a reflexionar. Porque mire, ¿dónde está el mandamiento? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es un mandamiento. Eso no es un mandamiento. Dios lo está diciendo. Dios lo está ordenando. No lo está sugiriendo. ¿Verdad que no dice si es posible? ¿Verdad que no dice si es posible?
No os unáis. No está sugiriendo. Si alguno puede, si alguno quiere, no está apelando a nuestra voluntad, está dando una orden. Está dando un mandamiento. Por eso le digo, aquí hay un mandamiento y una reflexión al mismo tiempo. Porque dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es la reflexión? Lo que hemos visto. Porque dice, ya reflexionando dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Beliel, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Esa es la reflexión. Entonces en este primer versículo hay un mandamiento y también hay una reflexión. Pero también hay una gran verdad en el versículo que sigue. Mire el 16. En el 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto, hermano, ¿sabe qué es esto? Esto es el nuevo pacto. Cuando habla del pacto que ha sido invalidado. El pacto, el primer pacto que tuvo con su pueblo Israel, pero el pueblo invalidó el pacto de Dios porque dejaron a Dios, se apartaron de Dios y se fueron en pos de dioses ajenos. Entonces aquí cuando la palabra dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está hablando del templo, del tabernáculo, del templo de Dios. Allí no había ídolos, allí lo único que había, el arca del pacto, el candelabro, el pan de la proposición, la mesa con los panes de la proposición, estaba el altar del incienso, el alabacro y todas esas. Allí no había ídolos. No había ídolos en el templo. Ese es el antiguo pacto, el que respetaba al pueblo de Israel. Por eso dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este es el antiguo pacto. Pero también hace una clara referencia al nuevo pacto, porque él dijo, y estableceré un nuevo pacto entre mi pueblo y yo, dijo el Señor. Y es el pacto que está reafirmando aquí, el nuevo pacto, el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que está diciendo aquí. Y dice, se refirió al templo y dijo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Antiguo pacto. Y mire lo que dice con relación al nuevo pacto, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ya no era el templo. Ahora el nuevo pacto es de que Él iba a poner su espíritu en cada corazón. Ahora nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Por eso el celo de parte de Dios de cuidar el templo. Por eso el Señor dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ya no quiero que pongan ídolos en su corazón. Quiero que adoren al único y verdadero Dios. Al único Dios, al Dios viviente, al Dios eterno. Ese es el nuevo pacto. Y mire cómo lo reafirma, dice aquí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se da cuenta cómo Dios está reafirmando eso? Afirma que hubo un pacto antiguo y quedó invalidado. No por Dios, el pueblo lo invalidó, porque fueron el pueblo el que dejó a Dios. El pueblo se apartó de su Dios y por eso el pacto quedó invalidado. El pueblo no cumplió su parte, pues. Pero ahora el nuevo pacto dice, ahora mi espíritu estará en su corazón y estaré entre vosotros. Ya no con templo hecho de manos, sino dentro del corazón de cada uno. Ese es el nuevo pacto de parte de Dios. Ahora bien, mire lo que dice, acompáñeme allí en 1 Corintios, un poquito atrás. 1 Corintios 2:14. Un poquito atrás. Estamos en 2 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué vamos a sacar de acá? 2:14. ¿Por qué no podemos nosotros caminar en yugo desigual con los incrédulos, con el hombre natural? Porque aquí está la explicación. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
El hombre carnal, el hombre natural, como no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su corazón, como nunca ha declarado el señorío de Cristo en su corazón, ni lo ha declarado su Señor, ni le ha entregado su corazón a Cristo, el hombre natural no tiene el Espíritu. No puede discernir las cosas que son espirituales, porque la carne no la puede discernir. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios sí podemos percibir las cosas que son espirituales. Por eso no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 17. Aquí también hay un precepto, aquí hay un proverbio, hay un consejo que está revestido de una promesa y una bendición en el versículo 17. Precepto, un proverbio, un consejo que también lleva una bendición. Una promesa con bendición. Mire lo que dice en el 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué dice la promesa? Y yo os recibiré. Esto quiere decir de que para que el Señor nos reciba, hermano, hay una condición. Porque después de que establece el consejo, después que da el precepto, da la promesa. Pero esta promesa es válida, esta promesa es una realidad solamente para aquel que cumple lo que antecede. Porque la promesa dice, y yo os recibiré. Pero lo recibirá a nosotros siempre y cuando cumplamos lo que está antecediendo. Como dice, por lo cual salir de en medio de ellos cuando nos apartemos de los incrédulos, cuando nos apartemos de las tinieblas, cuando nos apartemos de aquello que nos atrasa en nuestro crecimiento espiritual, cuando nos apartemos de los que no tienen al Espíritu de Dios. Por la única manera, por la única razón que nosotros podemos acercarnos a ellos, ¿sabe por qué es? Para evangelizar. Allí sí, eso cambia las cosas. Porque cuando yo evangelizo, estoy dando testimonio de que he crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo la gran comisión. Cuando yo voy a evangelizar y yo comparto las buenas nuevas de salvación y vida eterna con otra persona, estoy declarando ante esa persona que ya estoy desarrollándome espiritualmente y que tengo un nivel de desarrollo espiritual que me mueve a compartir esas buenas nuevas con alguien que lo necesita. ¿Se da cuenta cómo uno puede, de alguna manera, dar a conocer su nivel de desarrollo espiritual? Evangelizando. Es de la única manera que el Señor nos autoriza para que nos acerquemos a los incrédulos, para que sean apercibidos, para que sean movidos a arrepentimiento, para que puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Es de la única manera que podemos acercarnos. ¿Sabe? Los judíos y los samaritanos no se llevaban para nada. Eran enemigos espirituales, eran enemigos religiosos, porque no compartían sus creencias, su religión era diferente. El judío no se llevaba con el samaritano. Y existe una escena en la palabra de Dios en donde el Señor dice, cansado del camino, se acercó al pozo donde había una samaritana sacando agua. Y él se acercó y le dijo, dame de beber. Él estaba dando testimonio de que él, como hijo de Dios, se estaba acercando a una incrédula. Se estaba acercando a una persona incrédula, a una persona natural que no tiene a Cristo en su corazón, que no había sido justificada aún. Pero ¿por qué se le acercó? Al final, ¿qué pasó? Al final la mujer se convirtió y testificó del único y verdadero Dios, y testificó de que Jesús era el Hijo de Dios. Para eso el Señor nos dio ese ejemplo. Es de la única manera que nosotros nos podemos acercar al incrédulo, para que se convierta, para que sea beneficiario también de las buenas nuevas de salvación y vida eterna que nosotros estamos gozando. Es de la única manera. Ahora bien, mire lo que dice. Allí había un precepto, un mandamiento, como le dije, porque el mandamiento es: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Cuando hacemos eso, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la promesa? Dice: y yo os recibiré. Ahora, mire lo que dice el 18, porque el versículo 18 es una promesa que es palabra de fiel cumplimiento. Aquí hay una promesa de palabra de fiel cumplimiento en el versículo 18. Mire lo que dice el 18. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
todopoderoso. ¿Por qué la palabra todopoderoso? Porque cuando nosotros compartimos, hermano, la verdad del evangelio, y el Señor en su propósito tiene ya a alguien el que se va a arrepentir, así se niegue lo que sea, el poder de Dios va a prevalecer, porque el llamado de Dios se obedece. El llamado de Dios se obedece. No va a haber quien se resista, hermano. Nosotros solamente tenemos que obedecer y hacerlo. Si se convirtió o no se convirtió, eso es problema de Dios. La misión y el problema nuestro es evangelizarlo. Es llevarle las buenas nuevas de salvación, llevarle el evangelio a él. Pero si se convierte o no se convierte, ese ya no es problema nuestro. Ese es problema de Dios. Es problema del Espíritu Santo. Ahora bien, si bien es cierto la palabra al principio dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, hay un yugo que sí el Señor recomienda que lo llevemos. Vamos, acompáñenme por favor a Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, hay un yugo que el Señor sí recomienda que podemos llevar. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Mire lo que dice. 29 y 30. Hay un yugo que el Señor Cristo Jesús mismo recomienda, que ese yugo sí lo podemos llevar. Y dice el 29, llevad, ¿qué dice? Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese sí, hermano, ese yugo sí lo podemos llevar, porque es el yugo de Cristo. Y sabe, con él sí podemos avanzar. El yugo con Cristo, enyuntarnos con Cristo, eso nos garantiza avanzar en nuestro cristianismo, avanzar hacia la presencia de Dios con toda dignidad. ¿Por qué? Porque aunque nosotros en nuestra debilidad en un momento determinado nos quedemos y nuestras fuerzas desfallezcan y ya no podemos seguir, Cristo sí puede seguir. Y Él, aunque nosotros no podamos, Él sí va a seguir jalando hacia nuestro destino final, que es estar en la presencia de Dios. Ese yugo sí estamos invitados a llevar. Y si usted quiere llevarlo, mi hermano, qué buena decisión, llevar el yugo del Señor. Pero la palabra de Dios ahora nos ha apercibido a nosotros y nos ha recomendado. Desde el principio nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque nos atrasan, porque nos atrofian nuestro caminar hacia la presencia de nuestro Dios. Caminar en comunión con Dios significa quitar ese yugo, quitar esa persona. No se puede jalar parejo con una persona que no comparte su fe, hermano. Y eso también es aplicable al seno de la familia. El matrimonio, usted se da cuenta, si usted no jala parejo con su esposo, eso no camina bien. Ore, ore. Usted no tiene la culpa de pronto de que en aquel principio, cuando usted escogió a esa pareja, o cuando el hombre escogió a aquella pareja que era incrédula, o que la pareja era creyente y usted seguía en la tradición, usted no tenía culpa en ese momento, estaba dentro de la ignorancia. Pero ahora que usted conoce la verdad del evangelio y conoce de lo que Dios ofrece y lo que Dios invita a hacer, ore por su pareja para que proceda y se pongan el yugo y jalen parejo los dos. Ore por su pareja para que él pueda también, o ella pueda también ser igual, compartir su fe. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios lo da. ¿Se acuerda ese versículo? Cuando dos se ponen de acuerdo. Y ponerse de acuerdo quiere decir ponerse el yugo y jalar parejo. El consejo de Dios ha sido más que claro. Vamos ahora.